Estimados amigos, es un placer, como siempre, encontrarnos por la pantalla de Canal 11 y todas las retransmisoras en el departamento de Canelones, en estos encuentros semanales que venimos teniendo ya desde hace un tiempo y que llevan a comentar algunos aspectos de la vida nacional y la política nacional y que hacen a la posibilidad de nosotros comunicarnos con ustedes y encarar determinados temas. La semana anterior tuvimos tratando un tema que hoy está cada día más presente en la actualidad nacional y que pautan determinados aspectos de lo que es la política y el quehacer nacional y la preocupación que todos tenemos ante situaciones que se vienen dando en el entorno de lo que tiene que ver con una creciente presión a la Justicia Nacional y a la Suprema Corte de Justicia por decisiones tomadas en estos días y en estas semanas que pasaron. Decíamos que sigue pautando y lamentablemente acrecentándose la preocupación y la situación de inestabilidad política que existe en el país, provocada desde la propia fuerza política Frente Amplio que está gobernando. Una fuerza política que cuenta con el Poder Ejecutivo y con mayorías absolutas en el Parlamento y que pretende dominar la justicia, subordinarla, quitarle la independencia del Poder Judicial para controlar el otro poder del Estado y que no tenga posibilidades de contradecirlo en situaciones como la que se viene hoy dando en el entorno de las definiciones de la Suprema Corte de Justicia que hacen no solo a lo que fue la interpretación de la ley de caducidad como inaplicable y no constitucional, sino también al impuesto al agro y a los aspectos que hacen al entorno de las inconstitucionalidades que día a día el Frente Amplio va provocando en el estamento jurídico del Uruguay. La semana pasada tocamos este tema con mucha preocupación, pero hubiéramos deseado esta semana no manifestarnos en esta línea, que hubiera ido todo a su cauce y que el propio Frente Amplio reconociera el respeto a las instituciones y a la autonomía y a la independencia del Poder Judicial, marcado por la Constitución de la República. Pero lamentablemente se ha continuado por un camino muy peligroso. La fuerza política de gobierno camina al filo de la navaja, provocando una inestabilidad política en el país que también va a afectar a la estabilidad económica y a la visión internacional que debe de tener un país que tiene como aspecto de imagen hacia afuera y hacia sus inversores la estabilidad política, la estabilidad institucional y el respeto a la Constitución y las leyes. En ese sentido, el Frente Amplio ha ido permanentemente pasando por encima de la Constitución de la República y recordamos y reiteramos la ley interpretativa de la ley de caducidad cuando desde el Parlamento se anula la decisión soberana del pueblo en las urnas del 2009, decisión soberana ratificada por segunda vez en las urnas en el 2009, que hacen a una confirmación de que el ciudadano uruguayo no quiere decir que esté a favor de la ley de caducidad, sí quiere decir que quiere dar vuelta a la página, que no haya revanchismo y no mirar para atrás, sino seguir mirando para adelante para construir el destino de los uruguayos en conjunto. Esa es la realidad de la definición del 2009, porque uno no puede creer que los ciudadanos uruguayos estén a favor de la inconstitucionalidad ni de la impunidad, no es así, lo que se quiere es, y así se manifestó el pueblo uruguayo, a nuestro entender, en el año 2009, de dar vuelta a una página de oscura y gris de nuestra historia que está afectando a nuestra sociedad, pero que si se sigue reiterando va a seguirla afectando y generando divisiones y contradicciones en el marco de la sociedad. Las nuevas generaciones no lo merecen, porque las nuevas generaciones tienen que estar atadas a su tiempo y mirar hacia el futuro.
no mirar con los ojos en la nuca y con mirada de revanchismo. El 2009 marcó en ese plebiscito claramente que el pueblo uruguayo, por una mayoría amplísima, dijo que debía de permanecer la ley de caducidad y con eso dio una señal de dar vuelta a la página. El Frente por los Caminos Oblicuos continuó tratando de no dar vuelta a la página y de reavivar rencores del pasado que fueron muy dolorosos. Y por ende, violar el artículo 4 de la Constitución, que explícitamente dice que la soberanía radica especialmente en la nación, es la base de nuestra democracia republicana. Y también el artículo 82, que marca claramente que las leyes de democracia directa, o sea, las decisiones de democracia directa, tanto elecciones como plebiscitos o convocatorias nacionales, son normas superiores y que de segundo grado son las normas parlamentarias, porque son aprobadas por los delegados del pueblo, por lo tanto los delegados del pueblo no podemos enmendarle la plana al pueblo. Eso también lo dijo el presidente Mujica cuando terminada la primera vuelta, donde la decisión estaba dada, conjuntamente con el vicepresidente de la República, dijeron claramente que no le iban a mandar la plana al pueblo y que iban a respetar la decisión soberana del pueblo. Sin embargo, poco tiempo después, transcurrieron por el otro camino, por el camino de aplastar la Constitución, de darle un golpe de Estado técnico en el Parlamento y crear una aberración jurídica como es esta que la Suprema Corte de Justicia declara de inconstitucional, inaplicable. En primer lugar, porque claramente la ley penal más benigna es la única retroactiva, por lo tanto no se puede aplicar retroactividad hacia atrás de una ley que no sea la más benigna. Y por el otro lado, viola los preceptos constitucionales que hacen justamente a los procesos que en determinado tiempo la Suprema Corte de Justicia ya había definido como procesos acabados o prescriptos. Quiere decir que por esta vía se intentó torcer la decisión soberana del pueblo en las urnas por tener mayorías absolutas y con esto se ha ido por un camino del totalitarismo. Nosotros miramos las presiones de movilización, lo que el propio movimiento de participación popular, hoy dominado por una élite totalitaria, estalinista, que pretende llevar al país por un destino totalitario, vemos esas declaraciones y genera demasiada preocupación en el marco de la sociedad para que no todos y todos nosotros no estemos alerta. No solo los que pertenecemos a los partidos de la oposición, sino los que pertenecen a la propia fuerza política. Porque ir por este camino es muy peligroso. En otros tiempos terminó en guerras civiles y en golpes de Estado. Por lo tanto, los caminos del totalitarismo, del absolutismo y del que tiene la razón, soy solo yo y los otros no tienen razón, son caminos peligrosos que desembocan en violencia, que desembocan en desgracias y en muertes como han desembocado en el pasado. Y por supuesto que los que somos de profundas raíces republicanas y demócratas vamos a defender el bien tan preciado que es la libertad, la democracia, la independencia de los poderes y el sentir republicano de los orientales. Y ahí nos van a encontrar firmes donde tengamos que estar. Y en ese sentido no permitiremos que se avasallen las instituciones como se están intentando avasallar y eliminar el poder independiente que significa la justicia. Más allá de que se comparta o no se comparta las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, que son a cada paso y en cada cuestión que tienen que tratar, son decisiones que se van tomando sobre el caso a caso, así lo marca la Constitución de la República. Se ha planteado juicio político contra la Suprema Corte de Justicia, un verdadero disparate porque la Constitución de la República prevé el juicio político, o sea que la Cámara de Diputados acuse a la Suprema Corte de Justicia a la Cámara de Senadores, o sea que acusar a la Suprema Corte de Justicia en la Cámara de Senadores, marcada claramente por delitos graves o por desviaciones muy graves, no por fallos que le competen a la Suprema Corte de Justicia. Trasladar jueces de lo penal a lo civil, de lo civil a lo penal,
son trámites que la Corte semana a semana está realizando y no son ni delitos graves ni violaciones a la Constitución de la República. Decretar que el impuesto al agro es inconstitucional no es una violación a la Constitución de la República. Y tampoco decretar que la ley interpretativa de la ley de caducidad es inaplicable y inconstitucional. Tampoco es un delito ni es una violación a la Constitución de la República. Usar estas excusas y estos elementos para tratar de avasallar a un poder independiente del Estado genera realmente un camino peligroso y que después no tiene retornos. Nosotros apelamos al pueblo uruguayo y a su reflexión de no acompañar ni aplaudir ninguna actitud totalitaria como la que ha tenido en las últimas horas el Movimiento de Participación Popular, el Partido Comunista y otros sectores radicales del frente tomados por el pensamiento estalinista y totalitario de otros tiempos que van dominando la interna de la izquierda en el Uruguay y a la vez van dominando el quehacer nacional y al gobierno en sus mayorías. Este es un camino sin retornos y que termina en definitiva en situaciones muy graves para el propio país y para la convivencia pacífica de los orientales. Partido Nacional como partido de la nación, como partido de las leyes, tiene que estar parado de frente y con mucha firmeza en este sentido. Encontrar al Partido Nacional en una posición de enfrentar los enemigos de la patria totalitarios que quieren avasallar las instituciones es fundamental porque es la garantía absoluta a través de todos los siglos de la democracia y del voto secreto. Así fue en el 97 y en 1904 las miles de vidas que se perdieron por defender el voto secreto y universal y tratarlo de consagrar como elemento fundamental de dividir nuestras diferencias. Sarabia dijo claramente dejar el Mauser para ir hacia la balota, la credencial y el sufragio. Y eso es lo que nos ha dado garantía a través del siglo XX de una convivencia pacífica mucho más larga que los países de la región. El respeto justamente a la expresión soberana del pueblo en las urnas. Solo dos dictaduras y por diferentes circunstancias nos tocaron vivir en el siglo XX, la de Terra, por una tendencia fascista de impulso de la época, que duró poco tiempo, y después la larga dictadura cívico-militar, provocada por el aparato político de la época represor del gobierno, que fue tendiendo a llevar justamente el camino de un no regreso hacia las instituciones y desembocó justamente en el golpe de Estado del 73. Y eso tiene que ver con pasarle por encima a la Constitución de la República, ir violando permanentemente aspectos constitucionales y legales y después no tener un retorno que desemboca en esas situaciones, aplaudidas a veces por los totalitarios del momento y que se vieron en ese tiempo y se están viendo hoy. Hoy los totalitarios del momento aplauden determinadas acciones de determinados sectores de la izquierda radical que pretenden eliminar decisiones que son independientes, autónomas y amparadas en la Constitución de la República. Por lo tanto, queridos compatriotas, hay que tener la lupa sobre este tema, estar atento, ir mirando el 2014, cómo podemos sacar del gobierno una fuerza totalitaria que intenta avasallar los destinos republicanos y democráticos de la nación. Cada día somos su compañía, buscamos acercarnos a su corazón y cada día estamos de su lado, pensando y trabajando, buscando lo mejor. En Canal 11 estamos de su lado, pensamos diferente, comprometidos con la gente. En Canal 11 surgen ideas nuevas, somos el telecable de La Paz, La Piedra. La Paz, La Piedra.
Telecable. Canal 11, cada día más cerca de su corazón. Telecable. Una vez más, el fuego de esta noche, el sabor de la noche, lo elegiremos juntos los dos. Bien, amigos, estos eran los temas que lamentablemente tuvimos que tocar y reiterar en este momento, porque hace justamente al tema clave y más delicado de este comienzo del 2013, que es justamente por qué proceso político va a continuar el Uruguay, si defendiendo las instituciones, defendiendo la independencia de poderes, respetando la Constitución de la República. Ese es un elemento fundamental para que nosotros vayamos visualizando este comienzo 2013 muy agitado en los aspectos económicos y en los aspectos constitucionales y de respeto a las instituciones. Hay sectores de la izquierda que hoy se han ergido en querer ser los únicos que tienen la razón y además amenazar a la Suprema Corte de Justicia con denuncias internacionales en los organismos de derechos humanos, sin tener en cuenta que los acuerdos o convenios internacionales que firma el Uruguay no obligan a la Constitución de la República, no son constituciones suprarracionales que nos mandatan directamente. Además, si uno lee detenidamente el tratados internacionales como el de San José de Costa Rica, va a encontrar que permanentemente en estos aspectos y en otros aspectos dice claramente que debe ser aplicado acomodado a sus leyes, quiere decir respetando la Constitución y la autonomía y la independencia y su decisión de cada nación soberana de respetar y mantener su Constitución sin pisotear. Creo que este es un elemento sustancial a tener en cuenta, porque se habla de la presión continua y permanente de sectores de la izquierda intentando modificar una decisión que en el fondo está tomada por un organismo que es independiente y que tiene la completa autonomía e independencia para tomarlo. Más allá de que algunos estén de acuerdo o no estén de acuerdo, hay que respetar esta decisión. Decisión que confirma lo que decíamos nosotros en aquel debate de 2010 y que se continuó en el 2011 con el tema de la ley de caducidad y la anulación del plebiscito. La Suprema Corte hoy nos da la razón, volteando una ley que es inconstitucional. Si se quiere modificar la ley de caducidad, si se la quiere anular, eliminar, se tiene que ir solo por el camino constitucional que es las firmas y un plebiscito. Así lo han dicho los constitucionalistas, incluso de izquierda. El propio ex senador José Corseñac, constitucionalista grado 5, ha dicho claramente que la única forma de eliminar una decisión o anular o modificar una decisión directa en las urnas del pueblo, como puede ser un plebiscito o una convocatoria, tiene que ser otro plebiscito, otra convocatoria, en definitiva en las urnas, que es lo único que puede modificar. Esto es lo que tenemos que preservar y respaldar. Esto es lo único que nos hace republicanos y demócratas. Si caminamos por el otro camino, es un camino muy peligroso que desemboca después en violencia e intolerancia, cosa que nadie quiere, pero que sí el Frente Amplio está impulsando. Esto también hace a cómo miramos el futuro del país. ¿Quiénes son los demócratas? ¿Quiénes son los republicanos? ¿Quiénes son los que pretenden respetar la Constitución y las leyes más allá de sus definiciones personales o de sector o pensamientos de sector que deben ser muy respetables, pero que ante la Constitución de la República y la decisión soberana del pueblo deben de estar subordinados? Primero la nación, después los partidos, después los intereses particulares de los sectores y por último los intereses de los ciudadanos,
que hacen política o que están metidas en la política. No se puede ser tan ignorantes, por ejemplo, como para no entender de parte de algunos dirigentes políticos del Frente Amplio que es fundamental esto ante sus aspiraciones o sus pensamientos particulares. El camino distinto es el camino de la confrontación en el pasado muy doloroso y que nadie quiere volver a repetir. Por eso, esto es un tema de fondo. 2013 ha comenzado con dos temas fundamentales para la nación. El tema económico, el desenlace económico todavía no previsible. Argentina va camino a una devaluación y eso nos va a arrastrar porque quedamos por el camino por no acompañar a Brasil. Los dos modelos económicos impugnan el gobierno, llevan a una ruptura en el poder de gobierno y sobre todo en qué camino seguir en política económica, y eso alerta a los operadores financieros a dar una mirada de lupa para poder invertir y mirar en qué sentido se puede invertir en el Uruguay. Y por el otro lado, la inestabilidad como segundo tema clave para el 2013 que se crea hoy en las instituciones, en la estabilidad democrática del país, comprometiendo también los destinos y la mirada de quien en el Uruguay piensa para invertir, para desarrollar, para criar a sus hijos o para convivir o vivir con su familia. Los que están para venir de afuera o los que pueden pensar en invertir, pero también los nacionales o extranjeros que están en el Uruguay tienen que tener en este momento una alta preocupación por estas dos situaciones. El problema económico y el problema institucional generado en el Uruguay provoca una inestabilidad hacia el futuro de la nación muy peligrosa. Yo creo que en ese sentido y nuestro sector va a impulsar de aquí en más caminos claros que marquen el camino hacia dónde tiene que ir el Partido Nacional como partido histórico de la nación y como partido de raíces libertarias que siempre lo fue. Partido republicano, demócrata, popular, tomar esas banderas, las banderas de la libertad absoluta, de la libertad en sí misma como precepto fundamental de la nación que fue impulsado a través de la revolución del 97 como elemento fundamental para la convivencia pacífica del oriental, es la bandera a levantar en este momento. Esa es una bandera central para mostrar que el Partido Nacional está vivo y en las cuchillas, si se quiere, la señal que debe dar el partido. Y lo otro es justamente el modelo económico a caminar. El Partido Nacional tiene que proponerle a la ciudadanía para el 2014 un modelo económico distinto al que propuso en la década del 90 y también distinto al que lleva el gobierno del Frente Amplio hoy. Estos dos aspectos son centrales, porque si se quiere que el país crezca y que se desarrolle económicamente y que tenga un proyecto de país, tiene que tener el sustento de la seguridad jurídica y el respaldo de que la Constitución y la autonomía e independencia de los poderes se respetan. Y por el otro lado, un modelo económico que sustente el desarrollo social, pero además que realmente haga un reparto equitativo de la riqueza. Los dos aspectos son centrales. Sin estos aspectos, una nación, por más crecimiento económico a ritmos extraordinarios como tuvimos y que podemos tener o seguir manteniendo alrededor del 4%, que son muy buenos para la región, de nada sirven si no hay estabilidad política en el país y si no hay estabilidad económica. Son dos elementos fundamentales y hoy están cuestionadas, hoy se han visto comprometidas. La estabilidad económica por un modelo neoliberal desarrollado por el Ministerio de Economía y Finanzas y la línea económica del contador Astori. Y por el otro lado, la inestabilidad política marcada claramente por los sectores totalitarios de la izquierda que quieren aplastar definitivamente las decisiones independientes del Poder Judicial. Son dos elementos que están arriba de la mesa y que son clave. 2013 ha marcado un inicio de año de fractura en el marco de la economía y de fractura en el marco de la estabilidad política del Uruguay. Tratemos, entre todos los orientales,
de, en este sentido, retomar el camino que nunca debió apartar el Uruguay. El camino del respeto a las instituciones, del camino de la estabilidad económica. Son dos elementos fundamentales para que 2013 no sea un año realmente peligroso y duro para el Uruguay. Si continúa el gobierno del Frente Amplio por este camino, este año 2013 va a ser un año de crisis económica e institucional que puede desembocar en caminos muy peligrosos. Por lo tanto, hay que marcar la cancha desde el punto de vista de la ciudadanía, que es la que en última instancia va a tener las decisiones para el 2014, pero que desde ya tiene que ir marcando el camino hacia dónde debe de querer ir y quiere impulsar que camine la nación. Yo creo que ese va a ser el tema de este 2013, más allá de otros temas como seguridad, educación y salud que hacen a los aspectos económicos del país y de desarrollo social y humano, pero que tienen que ver fundamentalmente en mayor medida, si uno quiere consolidarlos y mejorarlos, tienen que ver con una estabilidad política, con la estabilidad jurídica y con la estabilidad económica. Por lo tanto, amigos, 2014 es el año de las elecciones. Por lo tanto, un 2013 que comienza con caminos tan espinosos y con un futuro tan complejo a corto plazo, preocupa ese camino hacia el 2014. Trataremos de estabilizar entre todos esto, porque creo que nos hace bien a todos los orientales más allá de las banderas políticas. La mano va a estar siempre extendida para aquellos que respeten la Constitución y la ley, que entiendan que debemos discutir y definir nuestras diferencias en convivencia pacífica y en estabilidad jurídica, y también va a estar la mano tendida para aportar como hemos aportado en seguridad, en educación y en salud, y como estamos aportando en política económica, para aportar ideas para solucionar el problema económico que se nos avecina. Porque en definitiva eso va a perjudicar a todos los orientales. Y nadie va a querer que al gobierno le vaya mal para uno llegar al poder. Nosotros pretendemos llegar al gobierno con un gobierno que le vaya bien, porque pretendemos hacer mucho mejor lo que este gobierno no han hecho y que se comprometieron a hacer y no cumplieron. Y que además, lógicamente, que un partido como el Partido Nacional es garantía de respeto de las instituciones, de la democracia, de la libertad de expresión, del voto secreto y universal, de sufragio directo, como elemento fundamental de las garantías de una nación y de las garantías individuales. Porque no se puede pasar por encima de determinados parámetros que marca la Constitución, porque termina siempre siendo un boomerang. Beneficia a corto plazo a los que avasallan, pero destruyen a largo plazo a todos, inclusive a los que están avasallando. Así nos ha pasado en el pasado y no es bueno volverlo a repetir. Por eso, amigos, estos días son días de estar alerta, de estar con el pensamiento firme y muy claro en las ideas, de no dejar pasar ni un milímetro estos aspectos que hacen a la convivencia de los uruguayos y al respeto a la nación, al respeto a las instituciones y al respeto a la Constitución de la República. Son elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta para día a día ir monitoreando esta situación. Y si es necesario, el partido todo, más allá de los sectores, tendrá que pararse de frente y firme para decirle al gobierno y al Frente Amplio que acá está el Partido Nacional y que no va a permitir que las instituciones y que las libertades sean avasalladas por pensamientos totalitarios que pretenden continuar por la vía de una dictadura política el gobierno del Uruguay. Hasta las próximas jornadas, amigos, y será un gusto como siempre encontrarnos por las pantallas de este canal y sus retransmisoras.